Hola, buenos días. Mi nombre es Joaquín de la Iglesia, responsable comercial de Infoedita, Infoconstrucción y DP Arquitectura. Y en la mañana de hoy tenemos el gusto de presentar un nuevo webinar, en esta ocasión a cargo de la empresa BEG. Y la temática de la ponencia de hoy versará sobre Flex Living y automatización en el sector hospitality. Esta mañana contamos con dos ponentes de la empresa BEG, como digo. Tenemos a Raúl López, que es Country Manager, y a Joana García, que es responsable de nuevos negocios, como digo, de BEG, y harán una presentación coral. Comenzaremos primero con Raúl y una vez ya estemos lanzada con la presentación, Raúl ya nos dará paso a Joana. Quiero recordar a toda la gente que nos está viendo, a la gente que está inscrita a este webinar, que veo que va entrando todavía mucha gente, que durante 48 horas tendrán la posibilidad, una vez termine este webinar, durante 48 horas, una vez termine este webinar en directo, tendrán la posibilidad de volver a verlo en diferido. También quiero recordar a toda la gente que nos está viendo que en la parte inferior derecha de sus pantallas hay una pestaña de preguntas donde durante la intervención de los ponentes que tendremos hoy, de esta intervención coral que tendremos hoy de ponentes, si tienen alguna duda la pueden ir consignando en esa pestaña y una vez termine el webinar, que será unos 40, 50 minutos aproximadamente, la ponencia, intentaremos leer las preguntas a los ponentes e intentaremos, como digo, también pues dar un poquito cumplida la respuesta a todas las dudas que se hayan podido generar durante la presentación. Y nada más, para no entrar en más dilaciones, voy a pasar la palabra ya, como digo, a Raúl López, Country Manager de BEG, que nos hará su presentación y nos dará paso a la ponencia. Raúl, cuando quieras. Perfecto. Gracias, Joaquín. Buenos días a todos. Como comentaba Joaquín, vamos a dedicar un tiempo a proponeros o a daros nuestra solución y nuestro punto de vista en ese concepto de Flex Living, tan de moda hoy en día. Y sobre todo eso, cómo adaptamos las soluciones a los espacios. Nos centraremos en este caso principalmente al tema de hoteles, todo el tema de residencias, todo el tema de apartamentos y ver un poco cómo ligar el concepto de ahorro energético, pero sobre todo a ese punto de confort. Dos datos básicos de BEG, seguro que muchos de vosotros nos conocéis. Multinacional alemana. Este año hacemos además 50 años desde que se fundó. BEG es Bruck Electronic. El señor Bruck, el fundador, sigue estando al pie del cañón en la empresa. Desde España, filial propia desde 2013. Y algo muy importante es con departamento de I+D propio aquí en Barcelona, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido, sobre todo en el ámbito en el que nos vamos a meter ahora, en la parte de los hoteles, que siempre habíamos hecho tradicionalmente muchas soluciones en zonas comunes, que luego al final del webinar lo veremos, escaleras, pasillos, gimnasios, parking. Era algo muy normal, ¿no? En esa parte de cliente, pero había una zona tabú que siempre ha existido, que era la zona de la habitación. La zona de la habitación, sobre todo cuando no era una reforma integral, como luego veremos, siempre es algo muy sencillo de tratar, pero cuando no estamos tratando de una reforma integral, es la zona donde más consumo hay por el tema del olvido por parte del usuario final a la hora de ahorrar, porque en este país, bueno, tradicionalmente la forma más eficiente de ahorrar dentro de una habitación es una tarjeta y sobre todo el pensar que el usuario final no se olvide de quitar la tarjeta, que no acabe colocando un cartoncillo en el propio tarjetero. Os recordáis todos lo que se hicieron con el tema de los tarjeteros inteligentes, de que en ese momento, pues en vez de haber una tarjeta, todo el mundo ya siempre íbamos con dos tarjetas, una que dejabas y otra que te llevabas, ¿no? Entonces, desde BEG en los últimos años, bueno, hemos querido darle una vuelta a todo el concepto del hotel y es un poco lo que iremos viendo en este webinar, ¿no? Primero, una tecnología muy sencilla, una actuación muy sencilla para sustituir ese tarjetero. Una segunda actuación en algo que cada vez nos encontramos más, que es cuando en la habitación tiene un room controller. Veremos una tercera opción cuando realmente tenemos que hacer una reforma integral de un hotel, cómo lo estamos enfocando. Y luego, pues bueno, acabaremos la parte de la presentación, que ese caso ya lo dará mi compañera Joana, en tema de cómo seguimos atacando hoy en día a esas zonas comunes que nos encontramos en este tipo de instalaciones y unos cuantos casos prácticos para que veáis cómo lo hemos organizado. Vamos a empezar por la tecnología de la habitación, del apartamento y sobre todo eso, cómo quitamos, cómo eliminamos el tarjetero de las habitaciones. De una forma muy sencilla y sobre todo sin tocar
la instalación de la habitación. Es decir, en este caso lo que tenéis que pensar es que lo que hace el tarjetero, como bien sabéis, cuando ponemos la tarjeta, introducimos la tarjeta en el propio tarjetero, no deja de ser actuar sobre el contactor de la habitación, y lo que hace la tarjeta es dar tensión, energetizar la propia habitación. De esa manera, en la habitación nosotros seguimos teniendo interruptores, seguimos teniendo el aparato de aire acondicionado, con lo cual la única manera de apagar la luz es que nosotros apaguemos con interruptor la luz, ¿no? La única manera de desconectar el aire acondicionado es que nosotros directamente con el mando o con el termostato de la habitación desconectemos el aire acondicionado. Mientras estamos dentro de la habitación, si todo eso no lo dejamos encendido manualmente, permanece encendido manualmente mientras nosotros estamos allí, ¿no? ¿Qué hacemos con los detectores? Exactamente lo mismo, ¿vale? Es decir, vamos a energetizar la habitación. De esta manera no estamos encendiendo y apagando cosas. Los detectores en este caso no encienden y apagan luces, no encienden y apagan el aire acondicionado, sino que cuando nosotros entramos en la habitación, el detector que colocamos en la entrada, sí que le solemos dar una estética como el que veis en la pantalla. En este caso son nuestros detectores PD9, pues detector muy pequeñito, de tamaño 1 euro, para buscar ese punto estético. Pero lo que hace el detector, vigila la ocupación, por eso llevamos el concepto de detector de ocupación, detecta en la entrada y la salida relé que lleva el detector lo llevamos al contactor. Ahora veréis un poco el diagrama, que veis que es una forma muy, muy sencilla. ¿Cuáles son las zonas comunes que nos solemos encontrar en una habitación tipo? El baño. En este caso lo que colocamos es un detector a modo de esclavo. Siempre que alguien detecte en el baño, le manda una señal al maestro, que es el que está temporizando, con lo cual el maestro sigue rearmando, sigue energetizando la habitación. Y naturalmente nos encontramos con un punto crítico, que es la cama, la zona de la cama. Aquí tenéis que tener en cuenta el mapa de cobertura que veis abajo a la izquierda y sobre todo la zona que tenemos de pequeño movimiento, donde tenemos a esa persona ahí sentada en una silla. Esa es la zona de máxima sensibilidad del detector, que está detectando cualquier mínimo movimiento de mover un ratón, mover levemente la cabeza. Tener en cuenta que la tecnología que utilizamos aquí es tecnología PIR, por calor, volumétrico, y eso es una clave. Es decir, este detector jamás lo podemos colocar justo en el medio de la zona de la cama, aunque por coberturas podría ser un sitio factible, principalmente porque puede ser que en verano no, depende muchas veces de la persona, pero seguro que en invierno la gente se suele abrigar en la cama, con lo cual toda la parte del calor de tu cuerpo, la sábana, la manta, el edredón, hace que no sea visible por parte del detector, pero sí que tenemos una zona del cuerpo que en cualquier estación, en cualquier momento, es siempre visible, que es la cabeza. Por eso el detector esclavo que tenemos en la zona de la cama lo colocamos siempre en la vertical de la almohada. De esa manera, dando unas temporizaciones en las pruebas que venimos haciendo los últimos 5 años, que habremos hecho unas 10.000 habitaciones más o menos, sabemos que justo en la vertical de la almohada, dándole temporizaciones, pues lo que os digo, 20, 25 minutos, ya depende un poco de la casuística de cómo está la habitación, de la casuística también del hotel, pues incluso durmiendo, ese mínimo movimiento que haces durmiendo hace que el detector siga rearmando y seguimos pues energetizando la habitación. Cuando realmente ya no queda nadie en la habitación durante el día siguiente o cuando alguien marcha a la hora que sea, pues transcurrido esa temporización, el detector maestro desconecta el contactor, que sería pues como si realmente quitamos la tarjeta del tarjetero. Pero si veis, no hay que cambiar nada de la instalación de la habitación y únicamente lo que hay que hacer es una pequeña conexión de la salida del detector maestro para atacar la bobina del contactor de la habitación. Por eso colocamos el maestro justo en la entrada, que es donde suele estar el pequeño cuadro de la habitación, y el resto son detectores esclavos a los que hay que alimentar también fase y neutro de donde sea, cualquier punto de luz que tengamos cercano, cualquier alimentación que tengamos por allí cercana, y lo único que sí que hay que pasar es un hilo entre maestros y esclavos. Pero es una forma muy sencilla, donde el ratio coste-habitación es realmente barato, y ahí sí que el retorno de la inversión pues es algo muy, muy efectivo. Tener en cuenta que una de las casuísticas que nos encontramos y que seguro que conocéis es que no todos los hoteles tienen etapas donde cierren el hotel, sino que tenemos que hacer muchas veces reformas mientras el hotel está abierto,
y esta es una manera de poder ir actuando habitación por habitación, planta por planta, de una manera, pues, poco a poco, de una manera programada. Cuando la habitación va creciendo, porque tenemos habitaciones que sean tipo suite, donde ya tenemos pues zona de comedor o alguna otra zona, pues lo que vamos haciendo es, vamos añadiendo modelos esclavos, como veis, abajo a la derecha, para seguir energetizando, ¿eh? Recordar ese concepto. Aquí no estamos encendiendo o desconectando luces, no estamos haciendo nada de ese estilo. Si tú te quedas dormido con la luz encendida, la luz seguirá estando encendida. Y cuando tenemos apartamentos de 2 o más dormitorios con zonas comunes, pues bueno, podemos tomar este tipo de configuraciones donde en este caso, por ejemplo, a la propiedad le interesaba sectorizar las zonas. Pues veis que tenemos maestro y esclavo, maestro y esclavo. Es decir, es un sistema totalmente flexible, totalmente adaptable a las condiciones que nos encontramos en cada uno de los hoteles, en cada una de las residencias de estudiantes, en cada una de las senior living, en cada una de las instalaciones que nuestros clientes nos demandan. Vamos a subir un poco más, vamos a subir un escalón hasta otra cosa que nos estamos encontrando más, que ya son, bueno, sistemas, hoteles que disponen de un room controller para generar ese sistema de control, de ambientes, de un poco de toda la operativa del usuario final en la habitación, ¿no? Pues ese control de la iluminación, ese control de la climatización, detectar si hay ocupación, integrar el sistema dentro del control de acceso, que cada vez se hace más pues, a través de QRs, a través del móvil, iniciar pues eso, unas escenas a la hora de entrar, esas señalizaciones de no molestar, ya no se haga únicamente con pues, el típico cartoncillo, sino que se haga directamente en la vertical de la puerta o mandando algún tipo de mensaje, naturalmente actuar sobre el sistema de climatización, cortina, bueno, a lo que estamos acostumbrados. ¿Cuál es la característica básica que tenemos en este caso? Aquí tenemos, pues eso, un room controller, ahí tenéis de distintas marcas, estamos trabajando con la mayoría de las marcas del mercado, porque fijaros, lo que aquí, si lo llevamos al nivel de contacto de puerta, contacto de ventana, que todos conocéis, al final, esos contactos no dejan de mandar una señal, normalmente suele ser una señal a 24 voltios, ¿vale? Un pulso de la puerta se ha abierta, o la ventana se ha abierto y de esa manera pues actúo según como tengo hecho la programación en el room controller. ¿Qué hacemos nosotros? Hemos diseñado, y sobre todo lo que os digo, llevamos probando esta solución de hace bastantes años, una familia de detectores basado también en nuestro detector PD9 para mantener la estética, pero es un detector que no lleva relé, es un detector que trabaja a 3 hilos o a 2 hilos dependiendo de la controladora, manda una señal, manda un pulso de 24 voltios a la controladora sin hacer el clic-clac de llevar un relé, con lo cual no es nada molesto, es algo fundamental dentro de una habitación, evitar ese sonido del clic-clac. Y luego tenemos opciones con LED o sin LED. Sabéis que los detectores suelen tener un LED rojo que parpadea, indicándote que hay movimiento. Pues tenemos clientes que prefieren el tema del LED por el hecho de que de cara a mantenimiento es una forma muy sencilla de ver si el detector funciona o no funciona. Y tenemos clientes que prefieren el modelo sin el LED rojo. Bueno, como digo yo muchas veces coloquialmente, seguimos teniendo mucho usuario de hotel que debe tener como los párpados transparentes y ese mínimo color, ese mínimo flasheo le puede molestar a la hora de dormir. Como obviamente tenemos muchísimos clientes a nivel mundial, porque desde aquí, desde España, se generan hoteles para prácticamente toda parte del mundo, pues tenemos esa solución hecha para que lo tengamos con LED o sin LED y sobre todo lo más importante, que no moleste el relé que mandaría la señal, porque en este caso no existe ningún relé al uso, ¿no? Entonces, es una solución que estamos utilizando cada vez más porque room controllers existen en muchísimas instalaciones y aquí suele ser lo mismo. Colocamos los mismos detectores en número que hemos visto antes y lo que hacemos es que vamos llevando las señales en paralelo hasta el room controller. Y cuando estamos diferenciando, sobre todo más que sean hoteles de lujo, sino que lo llevamos a un punto de hacer una reforma integral de un hotel, es donde nosotros cambiamos totalmente o es donde realmente cuando preguntamos y cuando nos llega un proyecto es cuando valoramos en qué punto estamos. No es lo mismo tener que hacer una reforma, que serían los casos que hemos visto antes, donde tenemos que hacer un nivel de, bueno, una actuación lo más sencilla posible
porque la instalación ya está hecha, los tubos ya están pasados y podemos actuar de la manera que podamos, y con esas soluciones que hemos visto antes realmente tenemos muy buena solución. Y otra cosa es cuando realmente estamos haciendo una reforma integral de un hotel o estamos construyendo un hotel nuevo. En este caso, el uso más habitual, la tecnología de control más habitual es irnos a KNX. Sabéis que KNX es el estándar en Europa por antonomasia de automatización de cualquier tipo de edificio. La ventaja que tenemos con KNX es que tenemos 800 fabricantes, muchísimos productos en los que somos compatibles unos con otros y puedes irte cogiendo lo mejor de cada casa para hacer la automatización del espacio realmente según las necesidades que tenga el cliente, ¿no? Cosas que hacemos en los hoteles, pues como veis, pues encendido, apagado y regulación de iluminación. Ya es mucho más fácil hacerlo con KNX y con luminarias, en ese caso DALI, pues ya sean luminarias decorativas, ya sean tiras de LED, ajuste y regulación de la temperatura, control, ya podemos ajustar la velocidad también del ventilador, control también de persianas y cortinas, integración, obviamente, de toda esa parte de visualización en tablets, en pequeñas pantallas, controles de acceso. Es decir, ya realmente podemos hacer, bueno, un escenario mucho más automatizado y realmente sí que cubrir todas las necesidades que tengan nuestros clientes y, sobre todo, todas las demandas que tenga la propiedad. Aquí, obviamente, un parámetro que siempre suele salir y algo que siempre nos piden y algo que nosotros también pues, demandamos a la hora de hacer el proyecto es al menos esas tres escenas que son lo más normal. Oye, ¿cuál es la escena de bienvenida? ¿Qué hago cuando estoy ocupado? ¿Y qué hago cuando realmente tengo la habitación desocupado, ¿no? Pues, oye, esa escena de bienvenida con el contacto de puerta, que es quien la activa, cómo tengo la luz de entrada, a qué nivel lo tengo, cómo tengo un poco una luz de orientación que me va llevando hacia donde yo quiero, pues esas tiras de LED en el cabecero, sobre el mueble, que a veces estamos haciendo más caminos de evacuación desde la cama, haciendo indicaciones hacia el cuarto de baño. Es decir, bueno, lo podemos tener ajustado de la manera que queramos y, naturalmente, hoy en día los sistemas de climatización ya actúan de una manera mucho más eficiente, mucho más rápida que lo que era en el pasado. Ese es uno de los principales motivos en el que hoy en día ya puedes tener las habitaciones totalmente apagadas. No te hace falta mantener el clima todas las horas donde no hay nadie en la habitación, y entonces pues en esa escena de bienvenida pues ya tenemos el aire acondicionado a un nivel ajustado por confort, usando también nuestros detectores, ¿no? ¿Qué hacemos también cuando la habitación está ocupada? ¿Cuál es la escena que continúa? ¿Cómo lo estamos haciendo? En parámetros de ocupación, jugando mucho con las distintas pantallas que acabamos colocando en la habitación. Pues uno es la pantalla principal que veis ahí, otra cosa es pues esa pantalla que tenemos en el cuarto de baño, muchas veces ajustando pues temas de audio, alguna parte de climatización particular de la zona del baño que también algún cliente nos lo ha exigido, y luego pues ajustar el termostatos generales, las dos pantallas que suelen haber en los cabeceros de la cama, con algo que siempre nos requiere el cliente y los que, no sé si por suerte o por desgracia, utilizamos muchos hoteles, siempre demandamos, que es ese central off, ese botón que nos lo desconecta todo, sobre todo la parte de iluminación, desde cualquier lado del cabecero de la cama, para que no te pase lo que muchas veces nos ha sucedido de llegar a una habitación de hotel, llegar a ese momento en el que vas a acostarte, apretar al pulsador, apretar al interruptor que tengamos sobre la mesita y ver que siempre se te queda una luz encendida, pues la del baño, que te obliga a levantarte y a tener que actuar, ¿no? Entonces, buscamos siempre la automatización, buscamos siempre el máximo ahorro cuando no hay nadie en la habitación, pero fundamentalmente buscamos el confort mientras alguien está dentro de la habitación. Habitaciones de hoteles son sitios donde cada vez pasamos muchas más horas, pasamos mucho más tiempo. Cada vez nos decía el otro día un propietario de un hotel que está cada vez mirando mucho más la habitación en la mañana del día siguiente, en la mañana cuando realmente vas a hacer el check-out, porque muchas veces se utiliza la habitación para esas reuniones, esas mañanas donde realmente la gente que viaja mucho, la gente que viajamos mucho, lo utilizamos pues para hacer reuniones, para seguir trabajando. Entonces, bueno, pues que todo ese escenario, que toda esa ocupación de la habitación le permita realizar pues, las actividades que necesita, ¿no? Y obviamente, una escena básica de cuando realmente no estamos ocupados, de cuando el detector ha chequeado varias veces de que realmente no hay nadie en la habitación,
que se asegura de que realmente no está. Esta es una de las grandes necesidades de tener que colocar detectores en cualquiera de las 3 situaciones que estamos viendo y no nos podemos fiar únicamente del contacto de puerta. El contacto de puerta únicamente te indica que la habitación ha abierto la puerta, pero en ese momento no sabemos si alguien ha salido, si alguien ha entrado, si 2 personas han entrado y salido al mismo tiempo, con lo cual es necesario que siempre, al activarse el contacto de puerta, los distintos detectores que tenemos por la habitación, los distintos detectores que tenemos por el apartamento, chequen unas cuantas veces de que realmente no hay nadie en la habitación, de que no hay ocupación y entonces de esa manera pues ya podamos, después de un tiempo, poder apagar, poder realizar esa escena o crear ese escenario de cuando realmente no está ocupada la habitación y hacer lo que la propiedad demande. En este caso, un detector que utilizamos mucho es nuestro detector Oculog, ¿vale? El tamaño es el que veis ahí, pues el típico tamaño como un ojo de buey más o menos, pero sobre todo que nos permite, más allá de detectar ocupación, nos permite hacer distintas actuaciones, distintas medidas que son realmente útiles, ¿no? Como medidas de temperatura, cada vez más medida de VOC, medidas de calidad del aire. Algo que nos demandan cada vez más los clientes es poder medir ocupación, más allá de cuánta gente hay en un espacio, más allá de cuánta gente hay, si hay 1, 2 o 37 personas, lo que aquí realmente lo que busca la propiedad es saber cómo tengo la calidad del aire en ese espacio, sobre todo pues, si tengo que mandar alguna señal pues, al BMS centralizado que tengamos de hacer una renovación adicional del aire. El detector PD2 Oculog lo que te mide es el VOC, ¿vale? Sabéis que el VOC lo que te mide son cualquier tipo de partículas en suspensión, cuerpos volátiles que tengamos, aparte de polvo, también mide temas de olores, obviamente también hay un apartado de CO2, entonces lo que creamos es, bueno, una función lógica teniendo en cuenta de si hay ocupación, cómo se está deteriorando el VOC, cómo está aumentando la temperatura, que también te lo mide el detector, incluso usamos un cuarto parámetro que mide también decibelios y con todo ello podemos crear funciones lógicas para mandar la orden al BMS de hacer una renovación de aire adicional. Cuando hablamos de KNX y nos vamos a la parte de luminarias, nos entra obviamente un punto en regulación. Sabéis que no existen luminarias KNX, sino las luminarias en regulación, el estándar que tenemos hoy en día es DALI, ¿vale? Basado sobre todo ahora ya en DALI 2, ese es el gran cambio que hubo. Es algo que se habla mucho, pero hay que tener en cuenta que DALI 2 crece en 2018, o sea, no nace hace 2 días, sino que realmente tenemos ya bastantes años de experiencia con DALI 2, pero sí que lo que nos ha abierto es que ahora mismo tenemos una empresa que certifica, que es la DIA, ¿vale? Un organismo que certifica que para que podamos colocar en los detectores, para que podamos colocar en los pulsadores, para que podamos colocar en las luminarias, en los drivers, para que podamos colocar en los controladores el sello DALI 2, ya no lo puede hacer el fabricante, sino que hay que pasar por la DIA y que sea la DIA la que te homologue tus elementos para que cumplan con la normativa y puedan ser compatibles con los distintos fabricantes que están cumpliendo también DALI 2, ¿no? Es decir, tenemos un estándar, ya no solo es KNX, sino que nos vamos a DALI. ¿Por qué lo ponemos aquí? Porque muchas veces en renovaciones integrales de un edificio, en este caso de un hotel, a veces lo que mantenemos es la parte del BMS, aparte de la controladora, que nos hacía la parte de climatización. Es algo que siempre hemos hecho. Yo creo que los edificios, normalmente, el primer activo que vigilaba, obviamente por el consumo, era la parte de climatización y teníamos la controladora, marcas que queráis, Sauter, Lloytex, Siemens, da igual, de las que estéis viendo por ahí, Schneider, las que queráis, es decir, la controladora que queráis, que se encargaba del BMS de la parte de climatización. ¿Qué ventaja tenemos ahora con la DIA? Casi todas esas controladoras están certificadas en DALI 2. Lo que hay que ver es que si esa controladora también cumple, la 101 es luminaria, seguro que sí, ¿vale? Pero realmente lo que tiene que cumplir es 301 y 303. Esto es tan fácil comentar en la página de la DIA y ver esa marca de controladora qué apartados está cumpliendo, porque si te acepta 301 y 303 te habla de que puedes acabar colocando pulsadores que estén certificados en DALI 2, ¿vale? 303 te habla de sensores de ocupación y 304 es medida de luz. Por ejemplo, todos nuestros detectores lo que te hacen es que cumplen 303 y cumplen 304. Es decir, el detector te manda señales de ocupación y te manda también señales de medida de luz.
y nuestros pulsadores certificados DALI2 pues cumplirían la 301. Con lo cual, si realmente tenemos una controladora BMS para la parte del clima que sea compatible con DALI2, no me haría falta, si únicamente tengo que hacer un control más lumínico, ocupación y a nivel de pulsadores, irme, por ejemplo, a un sistema KNX, sino que a través del bus DALI podría hacer también esa actuación desde una forma más global y llevándolo también al BMS. Cosas que nos piden y cosas que al final hay que acabar programando y cosas que al final, pues bueno, en nuestro caso, acabamos siempre asesorando. Cada vez más ese check-in, ese check-out de una forma manual, ¿no? De una forma, pues a través del móvil, de una forma que lo podamos hacer desde cualquier dispositivo, ¿no? O ese check-in, check-out automático vía, pues ese control, ese sistema de control que suele tener el hotel, que de esa manera cuando tú estás llegando ya te asignan una habitación, ya saben que cuando llegues tú allí a través de tu dispositivo móvil, como me pasó a mí el otro día, pues justo al entrar a la habitación, pues tienes como ese contactless en el que llegas a la habitación se te abre, ya tienes una escena de bienvenida con tu nombre, con un poco las necesidades que tienen, y si al hotel pues ha sido normalmente, pues hasta te acaban colocando las noticias que más te interesan o alguna página web con información de diarios, de páginas en los que te sueles informar. Visualización naturalmente. Os venimos aquí, os proponemos una solución que realmente utilizamos mucho y que es algo que a nivel mundial se está utilizando, que es Netex. Netex te permite esa visualización con siempre, como decimos, al final Netex es todo lo bueno y te da una imagen tan buena como tú le mandes información. Las imágenes obviamente tienen que ser de alta calidad por parte de la propiedad para poder realizar todo ese tipo de escenarios, todo ese tipo de gestión, pero bueno, desde dispositivos móviles, desde tablets, desde el ordenador, que en cualquier sitio del hotel pues pueda tener, obviamente, distintos grados de manejo, pues al usuario únicamente darle oportunidad de que pueda manejar su habitación y realmente pues a la gente de mantenimiento tener un control global de toda la habitación o en la gente de recepción ver qué habitaciones están ocupadas, qué habitaciones están desocupadas, si tengo algún tipo de fallo, si necesito alguna actuación por parte de mantenimiento, pues todo ese gestor, todo ese control de ocupación de la habitación, pues nos lo realiza. Salimos de las habitaciones, ¿vale? Y aunque las zonas comunes las llevamos trabajando desde muchos más años, sí que es cierto que, bueno, siempre vamos aportando cosas diferentes. Doy el paso a mi compañera Joana para que os haga esta parte final del webinar. Buenos días a todos. Bueno, esta parte yo creo que es la que más innovadora, ¿no? La parte que hoy en día está creciendo más, que es esta parte de social, ¿no? Como la parte en la que los hoteles ya no solamente vas a pasar una noche y te vas, sino que ya vivimos porque nuestra vida está cambiando, ¿no? Ahora somos nómadas digitales, ahora nos trasladamos a vivir a una ciudad por un mes y luego nos volvemos, entonces no necesitamos una habitación para una noche, sino necesitamos una habitación para una semana, un año, un mes, dependiendo un poco cada uno de nosotros, ¿no? Y cuando tú necesitas esa habitación para más tiempo, pues necesitas espacios sociales. Y por eso entramos en esta parte del Flex Living, que pues necesitamos un coworking, un gimnasio, una cantina, una sala polivalente, ¿no? Porque también se hacen muchas actividades. Dentro de este tipo de espacios Flex Living se promueve mucho que se socialice la gente, ¿no? ¿Y cómo se promueve? Pues haciendo eventos. Un día una galería de arte, otro día una clase de yoga, otro día una clase de Masterchef, ¿no? Cada uno ahí aplica su creatividad. O aprovechar el rooftop, ¿no? También el parking. Entonces vamos a entrar como a desgranar poco a poco cada uno de estos espacios. Les vamos a empaquetizar, ¿vale? La parte del coworking, el gimnasio y la cantina. Más o menos, en ambos casos tenemos las mismas necesidades, dependerá un poco del proyecto, pero vamos a intentar generalizar. En ambos dos casos, tanto en el coworking como en el gimnasio como en la cantina, necesitaremos controlar la iluminación y necesitaremos controlar la parte del clima, porque sí que es cierto que hay momentos del día que están ocupados y puede haber muchísima ocupación, pero habrá momentos del día que estén completamente vacíos, ¿no? Yo no me imagino a las 12 de la noche un gimnasio funcionando o en el coworking trabajando.
Pero sí que es cierto que actualmente tenemos tanto el coworking como el gimnasio como la cantina con la luz encendida y climatizados desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche probablemente, o todo el día, ¿no? 24 horas. Para ello lo que hacemos es trabajar con detectores autónomos, que ahora vamos a ver un poquito más adelante cuál es la tecnología de los detectores autónomos. Pero dependiendo de los espacios tenemos que asegurarnos de que todas las áreas de cobertura están cubiertas y de que no hay zonas o puntos donde no nos llegue. Entonces, si ves en la parte del coworking, tenemos un máster y un esclavo. Lo que hacemos con el esclavo es ampliar el radio de cobertura para espacios que son grandes, que tengan todo el mismo funcionamiento, ¿no? Enciende y apaga la iluminación y enciende y apaga el clima a la vez. En un gimnasio, dependiendo del tamaño del gimnasio, pues tendremos que ir jugando con más o menos detectores o tendremos que ir añadiendo esclavos, y la cantina ocurre lo mismo. Pero sí que es muy importante que ese pequeño movimiento de cuando tú estás trabajando o de cuando tú estás pensando y te mueves simplemente un poquito la cabeza, lo pille el detector y siga manteniendo la iluminación. Pasamos a los detectores autónomos y entonces estos detectores autónomos lo que son es detector de presencia, detección de luz natural y además tienen una fuente de luz DALI. Con ello lo que podemos hacer es que en función del aporte de luz natural vayamos regulando la luz artificial, lo cual nos va a provocar unos ahorros. En función de la presencia vamos a encender y apagar la iluminación y vamos a encender y apagar la máquina de clima o la ventilación. Si además nosotros queremos, porque por lo que sea, porque muchas veces tenemos un coworking y no estamos trabajando, sino lo que estamos es simplemente pues charlando tranquilamente, tenemos el modo semiautomático, que eso conlleva en que la persona entra a la habitación, no enciende la iluminación, el detector no lo enciende de forma automática, sino que la persona tiene que forzar el encendido, porque a las personas no se nos olvida encender, lo que se nos olvida es apagar. Entonces, si nosotros estamos charlando tranquilamente, hay aporte de luz natural, hay 100, 300 luxes, no necesitamos por qué se encienda la iluminación artificial. Pero si esa persona cambia de tarea y se va a poner delante de un ordenador y ya dice, me estoy cansando, voy a encender la luz, tiene la capacidad de forma manual de encender la luz, llegar a los 500 luxes, estar trabajando tranquilamente y cuando se vaya, que será lo que se le olvide apagar la luz, el detector va a estar ahí para apagar la luz. Ese mismo pulsador que enciende, la persona también sirve para apagar y regular, ¿no? Que muchas veces, pues, oye, la vista la tengo cansada, o al contrario, siempre hay gente fotosensible, pues tiene la capacidad de regular y adaptar la luz según las necesidades. Este es un poco el diagrama, ¿no? ¿Cómo se haría? Habría que hacer, nosotros tenemos que coser nuestras luminarias con el bus DALI, todas las luminarias que estén en el coworking, todas las luminarias que estén en el gimnasio. Y luego aquí tenemos una salida que es el R1, que es la salida libre de potencial, que lo vamos a conmutar o bien con el termostato o bien con el split, que le va a dar la salida de encendido o apagado a la máquina del aire. Que incluso podemos hacer tiempos diferentes, ¿no? Porque nosotros esperamos que la iluminación se encienda al segundo y se apaga al segundo, no pasa nada. En cambio, el clima le podemos decir, oye, si en vez de apagarte a los 5 minutos de que dejes de detectar presencia, apágate a la media hora. Y entonces, si hay alguien que entra y sale, no se está dando cuenta, no hay ningún problema porque la máquina de clima sigue refrigerando. Y en el caso ya de que haya un periodo de más de 30 minutos que no vaya a entrar nadie más, en ese caso apaga. En cambio, si cogemos la parte de una sala polivalente o un rooftop, ahí lo que buscamos es otra sensación. Ya no es tanto la sensación de jugar o encender o apagar el clima o la iluminación, sino lo que buscamos es esa flexibilidad de la iluminación o esa necesidad de generar espacios como más atenuados, con luces de colores, de adaptar a la parte más estética o más creativa, ¿no? Pues yo no me imaginaros, ¿no? Un rooftop iluminado todo como si aquello fuera una dentista, ¿no? Lo que buscamos es pues, que haya una luz más cálida o que haya una luz de color, o si hoy es el evento de Heineken que es todo verde. Bueno, pues irnos adaptando un poco a las necesidades.
Y para eso lo que tenemos que utilizar es un sistema DALI Link. Es un pequeño sistemita DALI donde podemos conectar hasta 64 elementos. Estos 64 elementos estarán formados por las luminarias, los detectores, que pueden ser necesarios o no, porque por ejemplo en la sala polivalente sí que tiene lógica utilizar detectores, pero en un rooftop no tiene lógica ninguna, entonces los pondremos o no los pondremos. Y un módulo pulsador, que en este caso, como veis, tiene hasta 4 salidas con 4 escenas diferentes que podemos programar. Por ejemplo, me imagino en el rooftop, modo limpieza, modo iluminación, galería, modo iluminación, modo de trabajo porque vamos a hacer Masterchef, modo iluminación, gimnasio porque vamos a hacer una sala de yoga. Bueno, en función de las necesidades que vayamos a ir generando, vamos a ir generando distintas escenas. ¿Y cómo programamos esas escenas? Pues bien, detrás de este pulsador, el pulsador estándar, convencional, cualquiera del mercado, que se está utilizando en el resto del hotel, vamos a colocar esta pastillita de aquí. Esa pastillita queda oculta y lo que nosotros nos puede hacer es a través del móvil, nos conectamos con la aplicación DALI Link a la pastilla esta. Nosotros de alguna forma lo dejamos preprogramado, pero si luego mañana la persona necesita hacer una programación especial, porque en esa sala va a organizar pues, un concierto de música y lo que necesitamos es tener solamente los focos que están proyectando hacia el escenario, pues la persona misma del hotel de mantenimiento o cualquier persona de staff del hotel va a poder adaptar la iluminación y hacer ese concierto de música y hacer esa iluminación específica para el concierto de música. También se puede añadir RGB, o sea, también podemos jugar con las luces de colores, le podemos meter mucha más creatividad que cualquier otros detectores. Y llegamos a la parte del parking, ¿no? Y en caso del cambio del parking, ¿qué es lo que nos ocurre? Pues que necesitamos unos detectores especiales, ¿no? Porque aquí lo que tenemos son como pasillos muy alargados y necesitamos grandes coberturas para trabajar en los parkings. Entonces, por eso trabajamos con este detector que llega hasta 40 metros, para que cuando la persona baje por el coche baje por la rampa, antes de llegar al parking ya la iluminación esté encendida y una vez que vaya avanzando por el parking se vaya iluminando toda la iluminación del parking. Y bueno, es ir jugando con las calles y las plazas de aparcamiento para que normalmente la iluminación está en las calles y cuando la persona aparque el coche, pues haya suficiente luz para que la persona se baje, camine hacia la escalera y suba en el ascensor. Pero una de las cosas que ocurre mucho también es el miedo escénico, ¿no? De coger, bajar por tu ascensor, llegar al parking, abrir la puerta del parking y encontrarte con un parking a oscuras, ¿no? Es una cosa súper desagradable. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer simplemente es poner un detector en el propio hall del parking y cuando la persona abra la puerta del parking ya directamente esté todo iluminado. Son pequeños trucos que ayudan a dar ese confort, además de seguir manteniendo la eficiencia energética, que es lo que nos importa, y reducir los consumos. Y llegando ya a la última parte, que son los casos prácticos, bueno, hemos seleccionado como 4 casos prácticos, pero bueno, tendríamos muchos más y también estamos dispuestos a compartirlo con vosotros mucho más en detalle. Aquí, por ejemplo, hablamos del Club Med, que está en Marbella, que es un hotel de lujo, en el que todo el proyecto se hizo con KNX y DALI y con un detector Pico, que es como la moneda de €1. Entonces, la parte buena de este detector es que queda completamente integrado dentro de los techos y no interviene nada en el diseño de los hoteles. Otro proyecto que hicimos fue en Tossa del Mar, que es el Hotel Golden Bahía Tossa y Spa, que en este caso lo que utilizamos fue un sistema centralizado DALI, que nos ayudaba en aquellas zonas comunes, en aquellos espacios abiertos, a controlar tanto la luz natural, como podéis ver aquí es una foto real del hotel, tiene muchísimo aporte de luz natural, como la presencia. Sí que es cierto que, por ejemplo, en el hall de un hotel nosotros podremos regular en función del aporte de luz natural, pero siempre tendremos la necesidad de tener la iluminación encendida. Pues la podemos dejar un 10%, por lo tanto el porcentaje de ahorro es brutal, desde un 10 a un 100 tendríamos un 90% de ahorro.
Y este es el caso del Hotel Giralda de Sevilla, que es también de la misma propiedad del Hotel Mezquita, que lo acabamos de realizar, que iba con una certificación LEED. Entonces, uno de los requisitos de los certificados LEED es implementar sistemas de control y reducir el ahorro del consumo de la iluminación. Y pues hicimos todo el proyecto con KNX y es un proyecto muy chulo porque es una certificación con todo el sistema KNX. Y también hablando pues de este Flex Living, ¿no? Tenemos el caso de la residencia Vita Student, ¿no? Que es una residencia pensada, ¿no? Cuando pensamos en una residencia o lo pensamos en personas mayores o lo pensamos en estudiantes. Bueno, pues no. En este caso son personas que vienen a trabajar, que necesitan una residencia de estudiantes y que, una residencia, perdón, y que además el coste por habitación es muchísimo más caro de lo que nos podríamos pensar, ¿no? Hoy en día. Y en este caso también, por ejemplo, tenían un sistema DALI y lo utilizaban para esa sala polivalente de la que hablamos, que un día es Masterchef, otro día es una sala de yogas, otro día una galería de arte, ¿no? Porque tenemos para ese público, para esos usuarios del hotel, esos huéspedes, pues que de cada día demandan una cosa y además demandan mucha dinamicidad, ¿no? Porque si tú estás un año en un hotel y todos los días te hacen yoga, pues imagínate, acabas de yoga hasta las narices. Entonces ahí es donde ellos van buscando esos huecos o esas formas de hacer cosas diferentes y que los hoteles siempre están, los huéspedes siempre están entretenidos y sea dinámico. Y ya llegando al final, creo que daros las gracias a todos y abrimos el turno de preguntas que nos podéis hacer nuevas preguntas, nuevas dudas que hemos dejado. No sé, Joaquín, veo que por ahí hay alguna pregunta ya. Preguntita, bueno, la gente nos pregunta sobre todo también si la presentación, la grabación, bueno, yo he comentado al principio que la grabación se podrá ver durante 48 horas, la gente que nos ha estado viendo y la gente que se ha inscrito, pero ellos también nos preguntan muchas veces si es posible que vosotros enviéis la grabación a la gente que se ha inscrito. Entiendo que no hay ningún problema, que la podáis enviar, puesto que os la enviaremos a vosotros, ¿vale? Vale. Aparte de esa pregunta que nos hacen muy recurrentemente, veo también que aquí Pablo nos la hacía. Creo que hay alguna pregunta por aquí. Dice, ¿todos los aires son compatibles? Nos pregunta Tomás Canciper. ¿Todos los aires son compatibles? Claro, aquí lo que solemos ver es precisamente cómo es el sistema de climatización. Tenemos casos donde el propio split lo que tiene es una entrada auxiliar, que es como la misma entrada que cuando atacas directamente con el mando, entonces de esa manera sí que podemos actuar. Hay otras veces que actuamos directamente sobre el termostato de la habitación, que es el que realmente hace un on-off, ¿vale? Porque pensar que aquí no estamos realmente con los detectores subiendo y bajando grados. Entonces tenemos que ver en la solución más sencilla cómo damos y quitamos tensión. Entonces, depende. Ahora, lo que sí es cierto es que nunca hemos tenido ningún problema dependiendo de las marcas. Nos encontramos una vez con una marca de climatización que sí que necesitaba un relé invertido, es decir, que en vez de ser un normalmente abierto como son los detectores que cuando detecta cierra, tenía que funcionar de la otra manera, pero eso al final con un relé inversor se suele hacer, con lo cual hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de problema con marcas. Vale, pues yo creo que eso da cumplida respuesta a lo que preguntaba Tomás. Dice, bueno, nos insiste, ¿no? Pero cortar tensión no hace que los aires se rompan. Por nuestra experiencia, no. Es decir, porque al final lo que te acaba generando es un tema de un stand-by que lo sueles hacer. Pensar eso, es decir, al final en la solución más sencilla es quito una tarjeta y escuchas un clac que acaba apagándolo todo. De esta manera lo que vamos a hacerlo es de la misma manera, pero de un punto automatizado. Si el clima estaba preparado para que cuando yo libere la tarjeta, el contactor lo apague todo, eso es lo único que hace el detector, pero de una manera automática para evitar, sabéis que el sistema más eficiente, o más eficiente, mejor dicho, el que más se usa en este país de ahorro energético es el cartelito del último que salga apague la luz, ¿no? Pues al final lo que evitamos de esta manera es eso. Entonces, pensar igual, cuando le quitamos la tarjeta, en muchos casos hemos dejado algún circuito 24 horas. Está claro que la nevera, por ejemplo, no puede pasar ni por el contactor, pero ni cuando usamos la tarjeta, ni cuando quitamos, ni cuando hacemos a través de un detector, ¿no? Entonces, si el clima nos permite esa acción con la tarjeta, nos va a permitir perfectamente en el tema del
en el tema del detector. Y la misma manera con los room controllers. Al final, el room controller ya te estaba desconectando el clima cuando el contacto de ventana te estaba dando una señal de que estaba la ventana abierta. Hacemos lo mismo. En este caso, lo que pasa es que lo ligamos a ocupación. Genial. Vale, en principio veo que no hay ninguna otra pregunta. No sé si queréis añadir algo más, Joana, Raúl, por dejar un minuto más por si alguien quiere hacer alguna consulta más o alguna cosa que queráis resaltar o añadir sobre lo comentado. Sobre todo, abierto a que la gente muchas veces, si como tienen nuestros contactos, que nos puedan mandar mail con cualquier tipo de pregunta, que hacemos los estudios que necesitáis. Detrás nuestro está nuestro departamento técnico, que es el que se encarga, sobre todo cuando nos llega un proyecto, y como antes habéis visto tanto en mi intervención como en la parte de Joana. La colocación de los detectores, el estudio de coberturas es la parte vital. Uno, para no forrar el techo de cualquier instalación poniendo detectores más de los que realmente se necesitan, y sobre todo para buscar la parte más importante con el control, que es el confort. Nos hemos cansado demasiado a saludar en un baño porque el detector está mal colocado. Pensar que el detector no reacciona al saludo, no te está devolviendo el saludo encendiendo la luz, sino que es un punto de mala ubicación de los detectores. Y como recomendación para alguien que llevamos mucho tiempo en este sector, pensar que los detectores de pared que tanto hemos usado, que son los que realmente acabas saludando, se crearon hace muchos años como detector de exterior. Un detector de pared nunca se debería colocar en interior, y menos para zonas que no sean de paso, sino que sean zonas donde te vas a quedar durante un pequeño tiempo, ya desde un baño, pasando por obviamente una habitación o cualquiera de las zonas que habéis visto, de zonas comunes que os enseñaba antes Joana. Entonces, es muy importante la ubicación de los detectores y el estudio correcto del proyecto. Genial. Nos pregunta Raúl, Pablo dice, ¿el bus DALI se conecta directamente al controlador RMS? Depende cómo lo tengas. Es decir, fijaros, es decir, la controladora que estamos utilizando para hacer esa gestión suele necesitar tener unas entradas binarias, y ahí lo que hacemos es directamente los detectores mandan una señal y listo. Cuando lo hacemos a través de KNX, sí que entonces lo que tenemos son pasarelas KNX DALI para hacer esa unión. Entonces, depende de lo que tengamos. Cuando nos vamos, por ejemplo, a sistemas donde trabajamos la parte de climatización, ahí entonces tenemos pasarelas DALI-BACNE. Entonces, en estos que no hay una solución única global, sino que depende de cómo lo estemos enfocando y depende de dónde lo tengamos. Entonces, al final, o lo haces en directo o acabas teniendo pasarelas. En cambio, lo que hemos visto antes en la parte de Joana, donde teníamos detectores autónomos DALI, en ese caso sí que es el detector autónomo DALI nuestro, que sí te lleva una fuente DALI incorporada, y por eso puedes conectar las luminarias DALI directamente al detector, porque el detector es el que te hace de cerebro. Cuando el cerebro es una controladora, tenemos que ver qué salidas, qué entradas y cómo actuar sobre esa controladora. Vale. Pablo nos dice cómo es esa conexión. Entiendo que es lo que estabas comentando un poquito, ¿no? Sí. 2 hilos, sí. Al final el bus DALI es un 2x1,5 y te acabas conectando directamente a las luminarias de esa manera. Cuando es una pasarela KNX DALI, pues en un lado conectas los 2 hilos del DALI y en el otro lado conectas el famoso bus verde de KNX. Entonces, es algo muy sencillo. La ventaja del bus DALI es que es un bus que nos permite trabajar incluso en la propia manguera, 3 hilos de alimentación, fase neutro y tierra, y 2 hilos para el DALI. Vale, creo que, Tomás nos preguntaba sobre lo que comentábamos anteriormente, el tema de la conexión cuando se cortaba. Dice, o sea que simplemente cortan la electricidad de los aires, como si se bajara el plomo. Correcto. Pero fijaros eso, pensar cada uno de nosotros lo que hacemos cuando quitamos o ponemos la tarjeta en una habitación. Pues eso, siguiendo su nomenclatura, damos tensión a los plomos o quitamos los plomos. El clic que escucháis en una habitación es lo que te actúa sobre el contactor, que lo que hemos hecho un contactor, y cuando se inventaron los tarjeteros es para tener que evitar que abras la puertecilla del registro que tienes y bajes todo el magneto térmico. Eso es lo que hace la tarjeta. Quitar plomos o dar plomos, exactamente. No, en este caso no es plata y plomo como Pablo Escobar, sino lo jugamos en cuanto a tensión, pero es que es eso, es algo tan sencillo. ¿Qué pasa? Que te vas de una habitación, dejas la tarjeta puesta. ¿Cuántos hemos dejado al final tarjetas Iberia Plus o cualquiera que tenemos de un supermercado? Y durante muchísimas horas la habitación de un hotel se queda electrificada. Y ese es el problema. Y en hoteles grandes pensar que muchas veces quien quita esa tarjeta suele ser la gente que acaba limpiando las habitaciones, pero a veces pasan muchísimas horas.
Y realmente Claro. es uno de los grandes consumidores que tienen los hoteleros. Pues genial, Raúl. Joana, creo que, bueno, voy a despedirme y aparece una nueva pregunta. Vamos a dar contestación. José Carlos Marín dice, en el caso de apartamentos con admisión de mascotas, ¿tenéis estudiado algo para el movimiento de las mismas una vez hayamos abandonado el apartamento y se queden solas? Ese es uno de los grandes problemas y es uno de los grandes mitos. No existe un detector antimascotas y fijaos, siempre ponemos el mismo ejemplo. El detector no sabe si lo que tenemos es un chihuahua o un San Bernardo. ¿Le podemos jugar con la sensibilidad del detector? Sí, para que pero entonces no detectaría ni al niño pequeño ni tampoco al chihuahua, y a San Bernardo siempre lo detectaría. Es decir, pensar que los detectores detectan por calor, la diferencia con los detectores de alarma, aunque veáis que realmente estás trabajando con una célula muy parecida y la tecnología es de primera, es la misma, que es tecnología PIR, al final las alarmas trabajan primero con un sistema totalmente distinto, que es sistema Tamper, porque si tú lo quitas, te actúes la alarma, y sobre todo porque acabas jugando con PIR y normalmente a HF para jugar entre dos tecnologías para asegurar eso. Por eso, para dentro del apartamento y ya ligado a fuera del apartamento, los detectores PIR no son capaces de discernir en si es una persona o si es un animal, porque animales, pensar que son focos de calor, pueden ser muy pequeños o pueden ser muy grandes. Claro. Lo que sí que le puedes Tomás, añadir es el modo semiautomático que yo os comentaba antes. Es decir, que la persona cuando entra a la habitación fuerce el encendido, mientras que está la persona no hay ningún problema, pero está el detector para apagar. De tal forma que cuando la mascota está en la habitación y está sola, no hay todo está apagado. Pero cuando la persona entra, fuerza el encendido nuevamente. hay otra pregunta, Joana, también Raúl dice, Tomás dice, ¿cuánta energía se ahorra? ¿En cuánto se amortiza una inversión en un hotel? Como ejemplo, ¿no? Depende. ¿Tenéis algún estudio hecho, Sí, algunos tenemos ratios? un estudio hecho y con la función tarjetero, el cálculo está entre un 30 y un 45%. Y entonces hemos hecho un pequeño estudio para un proyecto que tenemos ahora. Entonces el periodo de amortización estaba entre 6 y un año, 6 meses y un año. Es muy Genial. rápido. ¿En las conexiones y tal es todo por cable o usan wifi, nos dice Tomás? En este caso usamos cable, es lo más recomendado. Pensar al final temas de wifi, temas de wireless. Tenemos sistemas, también tenemos sistemas inalámbricos. Estamos trabajando. Ojo luego con el tema de dónde acabo colocando los detectores, las interferencias que puedo tener, aunque el wifi 2,4, 5 gigas, las señales que tenemos inalámbricas están fuera de esa frecuencia. Siempre recomendamos lo mismo, y tenemos opciones inalámbricas. Si puedes pasar hilos, pasa hilos siempre. Es muy difícil que tú tengas un falso techo y no puedas pasar un hilo más, que es lo que acabas conectando entre maestros y esclavos, o si ya tienes hecho los contactos de puerta y ventanas, en ese mismo te sirve, ¿no? Ahora, hay veces que no tienes falso techo y efectivamente usamos otro tipo de tecnología, que en ese caso hay sistemas inalámbricos. Claro, lo que nos Genial. ocurre muchas veces, perdón, es que los hoteles están en sitios, en zonas, imagínate, en el centro de Madrid. Entonces ahí muchas veces pues pasa el coche de Pedro Sánchez o el coche de no sé quién y caen completamente todas las bandas de Zigbee o de Bluetooth o de... Entonces ahí tenemos que tener muchos cuidados dependiendo de dónde esté el hotel, Claro. si trabajamos con wireless. Genial. Bueno, pues en principio, Joana, Raúl, como digo, no veo más preguntas. Agradeceros a los dos un poco la presentación. Veo que hemos tenido un montón de gente viéndonos esta mañana. Agradezco también a toda la gente que nos ha visto, que se ha inscrito a este webinar y que, bueno, que siga informándose sobre todo los que vamos realizando para que los sigan viendo en sucesivas ocasiones. Recordar también una vez más que durante 2 días pues pueden volver a ver este vídeo, volver a visionar lo que es la grabación, aparte de que luego la empresa directamente pueda enviarles también la grabación del mismo. Y nada más, no sé si hay alguna cosa más que decir, Raúl, Joana, por despedir un poquito ya el webinar. Daros las gracias a todo el mundo por la atención. Creo que es bueno compartir en así unas pinceladas de cómo actuamos y de soluciones que hay. Y nada, invitaros a que nos paséis el correo si queréis la presentación y sobre todo cualquier tipo de duda que tengáis, pues lo intentaremos solventarla con la experiencia que tenemos, que esa es la parte más importante. Yo creo que al final esto lo bueno es llevar las cosas al final a la práctica y poder, bueno, enseñaros y ayudaros con la experiencia que tenemos dedicándonos exclusivamente a este tipo de soluciones.
Genial, Raúl. Pues gracias, Raúl, una vez más. Gracias, Joana, y despedimos aquí el webinar. Gracias a todos. Perfecto. Hasta Muchas luego. gracias.